Comentarles entonces que todo lo que hemos visto el día de hoy forma parte del contenido de este programa de formación que está a poco de iniciar. Iniciamos entonces el 8 de septiembre. Acá van a poder conseguir toda la descripción de dicho programa. Estaremos trabajando, como les decía, con AC7, con ISC 360, con la 341, la 358, la 318, las de diseño ISC. Estaremos trabajando con SAP 2000, con CIPE, con ETAPS, con Geo5. Las hojas de cálculo son todas desarrolladas en MATCAD. Acá ven un poco el alcance. Ya hoy más o menos hemos visto un poco de esto. Fíjense que vamos a empezar con gerencia de proyecto. Vamos a abordar todo lo que es diseño estructural, diseño de conexiones, todos los diseños de soporte del puente grúa, diseño sismo resistente de las mezaninas, elementos de almacenamiento y todo lo que ya implique almacenar carga dentro de la nave industrial, todo lo que es sistemas de cimentación, fabricación y construcción, inspección de obra. Y bueno, todo esto estará bañado en muchos casos reales y muchas experiencias como las que les he venido conversando el día de hoy. Fíjense que en este caso el proyecto final para optar al certificado de aprobación consiste en modelar y diseñar, mejor dicho, modelar, analizar y diseñar una nave industrial mediante SAP 2000. Para ello vamos a suministrarle una arquitectura para que pueda efectuar todo el diseño. Luego, posteriormente, van a efectuar el predimensionado de las cimentaciones con la data que le vamos a entregar y van a indicar las recomendaciones constructivas tanto a nivel de superestructura como a nivel de infraestructura. Acá conseguirán un detalle del programa de formación, ya bien detallado. Y si hacen clic acá, van a poder acceder al formulario para que puedan descargar el folleto informativo. Se los muestro acá rápidamente. Acá tienen un poco la descripción. Y fíjense, ¿no? Acá está todo el módulo 1 que habla principalmente de gerencia, de planificación, incluso de contratación. Esto está bien interesante porque es como llevarnos un poco más allá al mundo del cliente, al tema del presupuesto, a cómo concebir el proyecto. Este es el primer módulo para abordar un poco todo lo que mencionaba al comienzo de mi presentación con el resto de las especialidades. Hay alguien de planificación, el tema de cómo incorporar esto ahora según la normativa que vamos a utilizar y ya irnos hacia las tipologías recomendadas, los materiales y bueno, incluso vamos a hablar un poco de nuevas tendencias como el Lean Construction, el IPD, el BIM, como para ver cómo enmarca todo esto en las nuevas tendencias de concepción de una nave industrial. Luego nos vamos a ir directamente a los requerimientos de diseño estructural, todo lo que implica el manejo de la normativa para diseño estructural, todo lo que es el diseño, primero concepción y diseños de puentes grúa. Luego vamos a trabajar con el módulo de modelado, análisis y diseño por SAP 2000 y CIPE 3D, donde vamos a hacer todo el análisis completo desde la correa, pórtico plano, vigas, la nave industrial en 3 dimensiones, asignación de cargas de viento, todo. Luego el diseño de la mezanina y sistemas de piso mixto. Acá trabajaremos con el software ETAPS. Y luego vamos a abordar todo lo que es el diseño sismo resistente de esos componentes de la nave, donde implica considerar el sismo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo influye el sismo? ¿Cómo lo voy a considerar? Esos casos en que está independiente, en el que está conectado. ¿Qué hacer para cada una de esas situaciones? Luego nos vamos a ir a sistemas suelo cimentación. Nos vamos a enfocar mucho en el aspecto constructivo. Vamos a ver algunos ejemplos demostrativos también con las herramientas que les mencionaba. Vamos a ver algunas recomendaciones de diseño y construcción. Vamos a luego irnos hacia la parte de recomendación constructiva y fabricación, que algo de eso estuve hablando el día de hoy, sobre todo enfocado al caso de proyectos. Y bueno, ya luego que han cubierto el programa, van a optar a su certificado de aprobación mediante la evaluación, el proyecto que les indicaba. Los profesores que hacemos vida en este programa, bueno, hemos trabajado con este tipo de proyectos durante varios años, el profesor Freddy Lanza, el profesor Joel Curreri, mi persona. Bueno, la idea es que puedan llevar esto a una realidad de diseño constructivo desde el punto de vista muy práctico, ¿ok? La idea no es ir acá a desarrollar diseños que no se puedan construir o cosas que bueno, estamos cumpliendo con todos los libros, con todos los procedimientos, pero no lo podemos construir. No, es que podamos hacer una realidad esto según toda esta experiencia y según todos estos proyectos que les he indicado anteriormente. Un vistazo a esta aula virtual para que puedan tenerla como referencia. Fíjense el primer módulo de gerencia de proyectos. Fíjense lo que les decía.
Acá hablo de la gerencia de proyectos industriales, de cómo funcionan, cómo construir una estructura desagregada de trabajo y cómo fijar ese alcance del proyecto. Acá les hablo del proyecto de los ventiladores de estrés térmico que les mencionaba, de cómo fijamos el alcance de ese proyecto para instalar esos ventiladores, porque es algo que es interesante ver desde el punto de vista de planificación de un proyecto industrial. Luego los métodos de contratación, esto está según el PMI, ¿okay? Las personas que tienen alguna relación con todo lo que es el PMI, la Gerencia de Proyectos Internacional, el Project Management Institute, todo esto está explicado con ese lenguaje. Luego todo lo que es planificación y programación de proyectos industriales, todo lo que les decía el BIM, el Lean Construction, el control de proyectos, la integración de los equipos de trabajo, mucho más detalle, esto que veíamos hoy del arquitecto, el mecánico, el electricista, con algunos casos prácticos, algunos ejemplos, la normativa internacional y luego mucho detalle en lo correspondiente a tipologías estructurales, los materiales constructivos y bueno, analizar cada caso para ya luego, bueno, ahora sí me voy a un proceso de diseño. ¿Ok? En introducción al diseño de estructuras de acero, cuáles son las acciones que voy a considerar según ISC y AC7, todo lo que contempla la ISC 360 y la 341, cómo calcular el viento, ejemplos manuales, con tutoriales, con ejemplos, etcétera, para que lo puedan determinar manualmente. Este es un documento de estimación de acciones de viento. Mientras va cargando les muestro lo siguiente. Diseño de miembros estructurales. Bueno, fíjense, esto es un tema importante, ¿no? Tengo por acá el cálculo detallado de todos los componentes de la nave industrial, es decir, todo lo que sería los miembros que están sometidos a flexión y cortante, miembros sometidos a flexión y cortes con ejemplo, la verificación mediante SAP 2000. O sea, esto que les indico acá es el diseño estructural de cada componente antes de pasar a un proceso de modelado completo, de modelado integral. Fíjense acá todos los ejemplos de cálculo a flexión, todo lo que es compresión, incluso todo lo que es flexocompresión. Por ejemplo, si me vengo acá a este ejemplo de diseño de columna, este creo que es un poco más liviano, correcto. Fíjense, por ejemplo, este caso es un caso donde se analiza el paso a paso para desarrollar el diseño completo a flexocompresión de la columna. De manera que la idea es que primero aplicamos toda la metodología que establece la ISC, todo lo que establece el código para poder efectuar el diseño completo, tanto a flexión, tanto a compresión, a cortante, etcétera. De manera que es parte de lo que vemos antes de pasar al modelo completo del software. Vamos a ver si logré descargar acá el que les quería mostrar también. Un momento. Vale, muy bien. Bueno, fíjense, este es, por ejemplo, el que estaba descargando hace un momento, que es de acción de viento. Bueno, acá van a conseguir todo el paso a paso para poder desarrollar el análisis de viento según la normativa AC7. Toda la información siempre tiene el contenido teórico inicial para que puedan entender cómo funciona, qué establece el código, cómo está desarrollada la normativa, ejemplos, de manera que puedan ver todo paso a paso antes de pasar a los ejemplos numéricos. Entonces ya con eso, fíjense, ya aquí desarrolla varios casos prácticos para poder terminar toda la acción de viento. Y luego de que esto está comprendido, es que podemos entonces ir al software de cálculo. Fíjense que por eso me demoré tanto en descargar esta, una presentación bastante pesada. Me devuelvo acá. Les muestro y fíjense, si seguimos bajando acá, vamos a llegar a toda la parte de arriostramiento, vamos a llegar a todo lo que es el diseño de conexiones. Por ejemplo, si doy clic acá, echamos un vistazo a un ejemplo de todo lo que es el material asociado a diseño de conexiones a momento, ¿okay? De manera que todo está paso a paso para que lo puedan literalmente ejecutar primero manualmente y luego vamos al software. En plancha base de columna hay muchísima información. Primero porque está el caso de lo que sería plancha base solicitadas a carga axial y momento según lo que establece la guía ISC. Por ejemplo, este es un ejemplo bien interesante para poder efectuar el diseño paso a paso de la plancha base. Algo que no ejecutamos directamente con SAP 2000 a menos que hagamos un modelo con elementos tipo shell o plate, etcétera. Pero bueno, es algo que en la práctica realmente lo que obtenemos es la solicitación y típicamente nos apoyamos de una hoja de cálculo como esta para efectuar el diseño.
Pero también hay otros casos interesantes, como por ejemplo el caso de de cálculos de anclaje preinstalados con planchas base, como este que le indico acá, donde está todo el paso a paso aplicando el ACI 318 conjuntamente con el ISC. Sabrán que el capítulo dedicado a pernos de anclaje de la ACI 318 es uno de los capítulos más densos de la ACI 318, porque la metodología es bastante compleja y bueno, está reflejado acá en este ejemplo para esos casos donde nuestra nave industrial o un componente de la nave industrial debe ser anclado mediante esta tipología de anclaje particular y bueno, está según los últimos requerimientos de la ACI 318 y según los últimos lineamientos de la ISC. De igual manera, bueno, el módulo 3, como les decía, todo lo correspondiente a soporte de cargas móviles. Luego el módulo 4, vamos entonces a modelar una correa en SAP 2000. Luego vamos a analizar y diseñar un pórtico en SAP 2000. Luego vamos a analizar la nave con SAP 2000 completa. Luego lo vamos a hacer en CIP 3D. Luego vamos a analizar otros modelos con celosías en SAP 2000. Y en las sesiones en vivo hay unos casos adicionales bien interesantes de otras tipologías estructurales adicionales que complementan a esta también para discutir un poco los criterios que se utilizaron en esos proyectos. Fíjense, este es el módulo dedicado a piso mixto mediante el uso del software ETAPS y de igual manera CIP 3D. Primero entender cómo funcionan los sistemas de piso mixto, los ejemplos de cálculo, el comportamiento, para luego ir a las herramientas. Luego en la parte sismo resistente, bueno, cómo funcionan esas plataformas de almacenamiento, de oficinas, etcétera, ya lo que lleva mucho más carga de la nave industrial, todo lo que es el diseño de las conexiones según ISC 358 para este caso en particular, el diseño sismo resistente de la mezanina utilizando ETAPS, y luego llegamos a cimentaciones, todo lo que tiene que ver con zapatas sometidas a carga axial, carga por momento, etcétera. Luego, qué hacer con esos problemas de excentricidad en naves industriales. Vamos a ver unos ejemplos con la herramienta Geo5, que tiene mucho componente geotécnico, que vamos a visualizar allí, pero ya luego les mostraré otras cosas con otras herramientas también para la parte estructural y todo lo que tiene que ver con diseño y construcción de losas de pisos, pavimentos industriales, etcétera. Y luego llegaremos a las recomendaciones constructivas y fabricación. Una les he mencionado el día de hoy, donde luego al terminar hablaremos de otros proyectos, otros casos que hemos vivido los profesores que hacemos vida en este programa y que les pueden servir de referencia para lo que sería este tipo de proyectos en particular. ¿Okay? De manera entonces que, bueno, esta es la invitación que les hago a participar este programa en particular, aquellas personas que deseen involucrarse con este tipo de proyectos, aquellas que ya lo ejecutan y desean conocer otros criterios y otras formas de atender el problema. De manera entonces que, bueno, es un programa que nos sentimos muy contentos, realmente ha habido mucha satisfacción de nuestros egresados con esta información, con este programa, y bueno, es porque realmente traduce lo que hemos hecho a lo largo de los años para este tipo de proyectos en particular.